año. Asambleísta, buenas tardes. Ya. Buenas tardes, señor presidente, colegas asambleístas. Yo voy a referirme más a la parte humana de este tema, no sin antes saludar de manera muy especial a Isabela Núñez, a quien tuve el gusto de conocer personalmente ahora en la discusión de este proyecto de ley. Para decirle, Isabela, que sin duda el haber vencido el miedo, el temor, ha hecho que superes al abusivo y que esa personalidad, que esa actitud va a motivar a otras mujeres y a muchas jóvenes, adolescentes y niñas que guardan silencio por temor, por miedo, pero lo más doloroso, por vergüenza. Porque tenemos una sociedad que culpabiliza a la víctima, que la vuelve culpable. Y eso hace que se sientan avergonzadas. Así que hay que vencer esos miedos, esos temores y sobre todo hay que vencer esa vergüenza. Cuando presenté este proyecto de ley, desde luego no lo hice por ser popular, de ninguna manera, pero de ninguna manera. Es un tema humano tan profundo que tiene tantas implicaciones en la cotidianidad, en la vida cotidiana de la familia, porque no solamente involucra a niños, niñas, niños, adolescentes y mujeres, sino que la familia, la estabilidad de la familia se ve afectada cuando esta problemática queda al descubierto, que generalmente ha pasado ya un largo tiempo, y los daños causados a las víctimas va más allá de su imagen, va más allá de su estabilidad emocional, va más allá de su intimidad. Hay enfermedades del sistema nervioso y emocionales que están ligadas, pero ligadas fuertemente. Estados depresivos que pueden llevar hasta el suicidio, estados de ansiedad y de angustia. Y estas personas, estas víctimas, tienen que buscar asesoría, no solamente psicológica, sino también psiquiátrica. O sea, que aquí no estamos hablando de una cosa de juego ni de algo popular. Aquellos que lo miden así, realmente no sé dónde queda su sensibilidad. Yo quiero decir que desde hace varios años vengo siguiendo la problemática que se da. Y digo yo desde la cotidianidad, porque sucede en la familia, cuando los padres de familia, las madres de familia, no hemos alcanzado antes, y menos ahora, a supervisar y a tener control sobre todo lo que nuestros niños ven y hacen a través del internet, a través de la web, a través de las redes sociales, en el intercambio con sus pares, con sus compañeritos, con sus amigos, pero también navegando por esta web que tiene una inmensa información que los adultos de manera especial desconocemos, porque apenas navegamos por el 10% de esa información. El 90% de la información en la web está en eso que se llama la deep web, en la web profunda, esa oscura, donde hay una serie de información a la que no tenemos acceso nosotros, pero que a lo mejor los niños y los jóvenes que están más afines con la tecnología sí pueden ser presas de quienes navegan por ese mundo oscuro de la deep web, que no son inocentes, que son verdaderos delincuentes y que son redes criminales que se encuentran ahí, no solamente para la pornografía, que es la más superficial de toda esta web profunda, para la pornografía infantil que se encuentra en esa web, y para otras formas de crímenes, incluidos trata de blanca, incluido tráfico de personas y otras formas de delitos horribles que están en la deep web. Los padres de familia no tenemos la capacidad suficiente para saber en los ratos libres, mientras estudian a veces, los jóvenes pueden navegar y pueden ser presas de estos delincuentes y de estos criminales. Pero digo que desde la cotidianidad también está pasando. Está pasando en los establecimientos educativos y queremos ser ciegos. No queremos ver que hay todos estos riesgos que se dan en esta cotidianidad. En los establecimientos educativos se da, sí señores, se da desde hace varios años, cuando antes
entre compañeritos porque quieren ser populares o porque inclusive clasifican a las chicas por las más sexy, las más guapas, las más bellas. Se intercambian estas fotitos que ya pueden tener un contenido complicado, que antes se llamaban cromos y que ahora se llaman pack. Pero lo más riesgoso de todo este intercambio que se da y que se seguirá dando porque es parte ya de la vida moderna, el sexting como práctica sexual, este intercambio normal. ¿Cuándo esto se vuelve peligroso? Se vuelve peligroso cuando el que recibe, que es una iguala, es un par, no siempre es un delincuente de la red, en la cotidianidad puede ser un par, se difunden entre amiguitos. Y yo he conocido en este proceso de investigación a padres de familia recibiendo estos packs. Y lo más grave es que en toda esta problemática, no solamente las víctimas son jóvenes, los victimarios también son jóvenes. O sea, nuestros jóvenes, sin que lo sepamos, sin que las autoridades de los colegios sepan cómo lidiar con esta problemática, también están siendo presas del delito. Señores, y eso es grave. Eso es grave, que son nuestros hijos, pueden ser nuestros hermanos, pueden ser nuestros sobrinos, los hijos de nuestros amigos, que pueden estar involucrados en los dos casos. Y digo yo que en este seguimiento de la cotidianidad me encontré con el caso de una chica que en su juventud temprana, 12 años, 13 años, 14 años, fue presa, digamos, de este intercambio de fotos o de videos, y que la niña no sabía que solamente estaba intercambiando con su enamorado, con su amiguito, sino que se encontró luego con que todo el colegio y hasta los padres de familia conocían de esto. Lo grave es que los padres de familia censuraban a la niña. O sea, nunca hubo una investigación profunda de quiénes fueron los chicos que recibieron esta información y que la difundieron. Eso no se investiga. Entonces, toda la crítica y la presión social cayó sobre la niña. Finalmente se graduó la niña, pero se encontró con que años después, cuando llegó a la universidad, sus compañeros de la universidad también la señalaban y la criticaban y empezaron a enviarle estas fotografías, porque sucede que todo este material había llegado a las páginas pornográficas porque habían sido comercializadas. Y en ese proceso de comercialización temprana, también lastimosamente se están involucrando nuestros jóvenes, porque ellos mismos empezaban a vender estos packs que finalmente aparecieron porque lo que sube a la web no desaparece fácilmente. La presión social sobre esta niña en la universidad fue tan grande que tuvo que dejar la universidad. Dejó la universidad. Entonces son los temas de la cotidianidad. Sin embargo, los padres de familia tenemos que entender, y quienes censuramos a la víctima, y sobre todo aquellos que utilizan ese material para difundir, para criticar, hay que hacerles la pregunta: ¿qué haría usted el día que descubra? Para los más jóvenes puede ser su mamá, para los que ya no son tan jóvenes, su hija, su sobrina, su hermana, su prima, la hija de un querido amigo, la hija de un vecino, y ahora los varones tampoco se salvan. ¿Qué haría usted? ¿Qué diría usted? ¿Diría lo mismo? ¿Sería capaz de censurar con la misma fuerza? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos, porque en este momento nadie está exento de esa problemática. Nadie, ninguno de nosotros, directa o indirectamente, o hemos sido víctimas, o podemos ser víctimas en este momento, o podemos ser víctimas mañana. Y es necesario que nos pongamos en esa posición. Cuando yo presenté esta propuesta de ley, quienes hemos venido trabajando en los temas de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, a veces sentimos que estamos perdiendo esta guerra contra la violencia. Pero sin embargo no podemos dejar de ver que hay nuevas formas de violencia, que las tecnologías, así como nos ayudan y han venido en el auxilio, sobre todo en esta pandemia, también se han convertido en mecanismos para que los delincuentes, para que los abusivos encuentren otras formas de actuar con una violencia que a veces es sin límite por las implicaciones que ya le hemos dicho antes. Entonces necesitamos ampliar el horizonte y necesitamos que la ley vaya
acorde con estos avances de la delincuencia y de las formas de violencia. Necesitamos ponerle un límite a la impunidad. Necesitamos definir mecanismos que frenen el interés comercial que hay sobre todo este material de contenido sexual. Hay redes, sí, hay redes criminales que se alimentan, pero hay también una relación cotidiana de la pareja, del amigo, del novio, del ex novio, del ex esposo, del ex compañero, ¿no? Que tiene también una implicación económica cuando hay la extorsión a través de todos estos materiales. O sea, la problemática es amplia, pero de gran contenido personal para quienes están involucrados en la problemática, familiar, porque la familia también trata de esconder, porque no quiere afrontar por vergüenza esta problemática y prefiere que su hijo, que su nieto, que su nieta sigan con esa carga emocional sin encontrar la ayuda profesional hasta que es tarde. Pasan muchos años para eso. ¿Qué hacemos en los colegios? ¿Qué hacemos en las universidades? ¿Qué hacemos? Cada uno de nosotros tiene que asumir un rol que tiene que ir más allá de la reforma del Código Penal. Yo lo dije inclusive, lo dije en la comisión. Yo en realidad no soñé que la comisión iba a asumir con tanta responsabilidad. Tengo que felicitar al presidente de la comisión, al asambleísta José Serrano, y a los integrantes de la comisión que han asumido un reto y han mejorado la propuesta y han avanzado aún a áreas que, bueno, podrían ser discutibles o no, pero lo han asumido con gran responsabilidad. Yo pensé que no, porque dije, me van a acusar de que soy populista penal, de que a lo mejor pienso que solamente con las penas se puede corregir los errores y a los delincuentes, pero dije, a mí no me importa ser tachada de esa manera si es que la presentación de este proyecto nos lleva primero a poner el dedo sobre la llaga, porque estamos acostumbrados a la negación, estamos acostumbrados a ver para otro lado para no ver la problemática, pensando que ahora es a otros y a mí nunca me tocará. Estamos acostumbrados a eso y es hora de hablar, y es hora de hablar fuerte sobre esta problemática, y es hora de actuar fuerte sobre todas las formas de violencia, pero esta va creciendo porque está aliada a estos avances de la tecnología, a esta serie de plataformas, a la acción de las redes que amplifican, que difunden en un solo segundo, con un solo clic, para llegar a millones de personas. Entonces los riesgos a los que estamos expuestos son aún mayores que esa violencia que se ve en la intimidad. Esa es gravísima. Esta es muy grave porque el daño permanece ahí por mucho tiempo. Así que mi invitación a ustedes, señores asambleístas, que cuando uno propone una ley, en mi caso y en estos temas, las leyes tienen que, yo digo que tienen un contenido correctivo, si sirven para la corrección, deben servir para la disuasión y deben servir para la prevención. Cuando se plantea una sanción, ir más allá de los delitos genéricos, esto es como en salud. Si usted tiene un genérico, un paracetamol, que es bueno para una fiebrecita, que es bueno para un dolor de cabeza, pero que no es bueno cuando tiene una diabetes o cuando tiene un cáncer. Si cuando tiene una enfermedad grave, los genéricos no sirven. Entonces, si en el Código Integral Penal hay genéricos, esto ha hecho que las víctimas no acudan a la justicia ni a las instancias de investigación porque no se encuentran apoyadas, porque no se encuentran entendidas, porque estas personas no están formadas, no han sido capacitadas, no están sensibilizadas sobre la problemática. Por eso es que se habla de la revictimización, porque hay burla, porque hay mofa, porque hay el interés malsano de ver, déjame ver el material. O sea, ¿eso sucede? Sí, eso sucede. No nos contó Isabela lo que ha vivido a nivel de la justicia, pero si la gente calla es porque no se siente apoyada y no siente que hay un espacio para ser entendida en su realidad. Entonces hay que formar a estos operadores de justicia, hay que tener políticas nuevas y claras sobre estas problemáticas específicas para que los investigadores sepan, y hay que darle a los jueces que a veces no entienden, porque en algunos casos, cuando hay esta extorsión y cuando ha habido todo este proceso de violencia digital sexual, digital, a través de los medios, no ha habido un contacto físico, no ha habido un encuentro físico.
Todo se hace a través de los medios digitales. Tiene que estar especificado así, porque los jueces entienden que esto simplemente es una extorsión. Pues no es lo mismo. No es lo mismo la simple extorsión de alguien que te pidió $1000 para no divulgar un secreto. No es lo mismo que la sextorsión que vive sistemáticamente la víctima de violencia digital. No es lo mismo. Por tanto, los niveles inclusive que hay que poner, agravantes que se dan en la problemática, no es lo mismo, no entran en el genérico. Por tanto, lo que brilla en estos casos es la impunidad. Por eso, en el caso de Isabela, como nos contó, el juez determinó, no, la prisión preventiva no es necesario. 7 años de abuso profundo de una niña que empezó a ser abusada a los 16 años, a edad temprana, no era necesario. Y entonces él queda libre y vive muy cerca de su víctima, la expone. Ahí viene la revictimización, porque la justicia no está actuando de manera oportuna. La justicia no le está dando a la problemática ni la extensión, ni está valorando el gran daño que ha causado a la víctima, porque se queda en una simple extorsión. Claro, le pidió $600 para no divulgar las fotos. Señores asambleístas, estamos obligados como legisladores a legislar para eso, y vuelvo a insistir, no solamente por las medidas correctivas que evitan la impunidad, porque el que comete un delito tiene que tener la sanción de acuerdo al daño causado a su víctima. No es lo mismo dañar a un adulto que dañar a un niño y a una niña. Y no es lo mismo dañar a una persona adulta sana, mentalmente sana, que a una persona con una discapacidad. Todos esos mecanismos son agravantes. Y no es lo mismo la pornovenganza que la comercialización de todo ese material para causar un doble daño a la víctima. Todos esos tienen que ser agravantes y no pueden ser considerados en un simple genérico. Es la hora de actuar, es la hora de modernizar, es la hora de adecuar la ley, porque vuelvo a insistir, si la ley de manera concreta determina el delito, establece sanciones que estén acordes con el daño causado, seguramente van a servir también de medidas disuasivas, porque ahora sí les vamos a decir a nuestros hijos, que los tenemos que educar, a nuestros estudiantes, que difundir ese material es un delito. Que el joven esté expuesto, tiene que saberlo, tiene que conocerlo, y saber que está sancionado en la ley sirve de medida disuasiva. Y es preventivo, sí, porque ya llegó el momento que a partir de esta ley, las madres de familia, los padres de familia, hablemos con nuestros hijos. ¿Hasta cuándo los temas sexuales van a ser tabú en nuestra vida? Tenemos que hablar con nuestros hijos, tenemos que hablarles del riesgo que significa el intercambio de este material, que si se lo hace, habrá que buscar los mecanismos seguros para hacerlo. Tiene que saber nuestro hijo, tiene que saber nuestra sobrina, tiene que saber nuestra hermana y nuestros hermanos, todos tienen que conocerlo. Entonces, este mecanismo de prevención es de todos, en la casa, en el colegio, los profesores tienen que saber abordar esos temas, los rectores, las autoridades, en las universidades, ¿cómo vamos a orientar? ¿Cómo vamos a afrontar esta temática? ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación para prevenir? O sea, hay que movilizar a la sociedad en su conjunto a partir de todos estos elementos. Y ahí la ley es una herramienta, es un instrumento que sirve también para profundizar en estas realidades. Dicho eso, muchísimas gracias, señor presidente, nuevamente a la comisión. Yo, con toda la confianza, pienso que para el segundo debate tendremos entonces una ley mejorada a partir de las opiniones y de las observaciones, pero por favor, que seamos lo más concretos y objetivos posibles en reconocer que no es una moda y que todos estamos involucrados en esta problemática. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, colegas asambleístas.